Unidad 3, protocolos y modelos. En esta unidad estaremos viendo el aspecto de cómo se maneja el proceso de comunicación a través de los diferentes protocolos que se pueden lograr o que se implementan a través de redes locales, ¿no? Entonces, el punto aquí es cómo se van a interconectar a través de diferentes medios. Vamos a ver este video sobre los dispositivos en una burbuja. This is how we see the network. Using topology diagrams, we can see the devices in the network, including end devices, such as desktops and servers, and intermediary devices, such as switches and routers. These diagrams may also contain detailed information about a device, such as the MAC address of the Ethernet and wireless NICs, IP or Internet Protocol address information, default gateway addresses, and addresses for the DNS server. By the way, don't worry about what these terms and addresses mean right now. All of this will be explained throughout this course. This is how we see the network. But how do devices see the network? You can think of it as every device being in its own bubble. The only thing a device knows is its own addressing information. In other words, this is how a device sees the network. It doesn't. So, how does a device know its IP address and what network it belongs to? How does a device know if the destination device that it needs to send information to is on the same network or another network? If the destination is on another network and the information has to travel through intermediary devices, how does the source device know where to send it next? How does the source device know if the information it sent was received or if it needs to resend anything that might not have reached the destination? The answer to all of these questions is protocols, the rules that govern how devices communicate. Most network communications are broken up into smaller data units, which we can refer to as packets. When packets are sent on a network, many protocols are involved to help them reach their final destination, each accomplishing a different task. There are protocols such as Ethernet and wireless protocols that physically connect the device to the network. The protocols DHCP and ICMP v6 provide IP addressing information, including IP addressing that tells the device what network it belongs to, the address of the default gateway that tells the device where to send packets that are destined for another network, and the address of the DNS server for when a device knows the domain name of a destination but needs the destination's IP address. For instance, when a user requests a web page from a web server, such as www.example.com, the device asks the DNS server for the IP address of the domain name www.example.com. IP is used to deliver the packet from the source of the information to its final destination, in this case the web server, similar to sending a letter. The web server will then respond back with the requested web page. TCP is a protocol used to guarantee reliability. In other words, to make sure all the information that was sent was received, such as the information that makes up the requested web page. If any of the IP packets don't make it to the destination, TCP resends them. So although we see the network like this, remember, it's a combination of many different protocols that allow devices to really see their place in the network and how to communicate with other devices. Bien, hemos visto cómo ve entonces una computadora el resto de la red y esto nos sirve para entender cómo es el proceso de comunicación. Bien, la fundamentación de la comunicación tiene que ver con la manera con la que llevamos a cabo este proceso. Cualquier sistema de comunicación tiene tres etapas, tres partes. El que emite la comunicación, el origen del mensaje,
el destino y el canal, la medio por el cual se va a transmitir el dato que estamos transmitiendo en este caso. Y pudiéramos hacer alguna analogía entre lo que sucede en el mundo real, por ejemplo, cuando hay una comunicación de una persona a otra, entonces tenemos el emisor, tenemos el transmisor y tenemos el canal de comunicación. De la misma forma tenemos esta eh, manera, esta alternativa, esta forma de verlo en una red de computadoras en donde tenemos el emisor, tenemos el receptor y tenemos el canal de comunicación. Sucede exactamente el mismo proceso, solamente que aquí evidentemente utilizando tecnología. Las reglas tienen que ver con la manera con la que el mensaje puede ser codificado para que sea transmitido de alguna forma. Entonces, los humanos, por ejemplo, tenemos reglas de comunicación que tienen que ver con el lenguaje humano. Entonces, si alguien no maneja ese protocolo, una persona que esté hablando en un idioma distinto de la que la persona pueda manejar, entonces pues ya evidentemente no podría comunicarse. Lo mismo sucede con las computadoras en el sentido de que tenemos un emisor y un transmisor y ambos tienen que conocer, tienen que manejar, tienen que estar programados con ese protocolo de manera que pueda ser posible que la codificación y la decodificación, o sea, la transmisión y recepción del mensaje, sea recibido y se pueda entender. El canal, evidentemente, también es muy importante y de esto depende el que el mensaje llegue completo. Pero básicamente son las mismas partes, ¿no? Entonces el protocolo se refiere en cuanto a todo este proceso. Requerimos un emisor, un receptor, tiene que haber un idioma, lo que mencionábamos hace un momento, tiene que hacerse a una cierta velocidad. Si esta persona o si esta computadora hablara demasiado rápido, entonces la otra persona o computadora no podría recibirlo, no podría entenderlo. Entonces es necesario que estén trabajando con la misma frecuencia, con el mismo eh, protocolo o algoritmo y tiene que haber requisitos de confirmación. Tiene que haber alguna forma en donde el emisor se dé cuenta de que el receptor ya le entendió para poder seguir recibiendo más información. En este caso, seguir transmitiendo más información. Los protocolos como requisito de la red son que el mensaje tiene que ser codificado, el formato, ya dijimos, tiene que tener una cierta estructura, el tamaño también tiene que ser puesto de acuerdo porque no puede ser cualquier tamaño, se tiene que sincronizar la transmisión y la recepción y el mensaje puede ser recibido con diferentes opciones, puede ser instantáneo, puede ser con diferentes momentos. De esta manera, ahora lo que vamos a entender es cómo la persona está codificando su mensaje de alguna manera hasta que llega precisamente al receptor y entonces se imagina lo que en este caso, en este ejercicio, lo que le está transmitiendo. De tal manera que aquí a nivel de la computadora, pues básicamente es la misma idea y el origen vendría siendo el archivo o la información que está transmitiendo, pasando por todas las etapas que acabamos de decir y es decodificado para que llegue finalmente hasta su destino. El formato del encapsulamiento del mensaje, podemos hacer alguna analogía entre lo que es el cómo queremos que se lleve a cabo este proceso, ¿no? Entonces, aquí con respecto a la forma con la que el mensaje es encapsulado, nos estamos refiriendo a la manera con la que va a ser tratado, va a ser transmitido a través del canal de comunicación. Aquí en la vida real estaríamos hablando, por ejemplo, de un sobre en el cual estaríamos metiendo el mensaje para que sea transmitido. Entonces, esta función de la encapsulación pues nos sirve como ejemplo para entender cómo trabajaría en el caso de la transmisión, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el mensaje, aquí se introduce y tiene un protocolo, ¿verdad? Donde tenemos o podemos saber quién lo emite, tenemos aquí los datos de quién lo recibe, tenemos un saludo inicial, tenemos un identificador del destinatario, o sea, a quién va,
tenemos el contenido, que es en sí lo que sería la carta, y sabemos quién lo originó, de tal manera que si tiene que haber alguna respuesta, entonces sabemos precisamente dónde, dónde se encuentra para hacer el proceso inverso, y finalmente sabemos eh, cuándo termina, ¿no? Entonces, todos estos elementos, desde el punto de vista tecnológico, pasa lo mismo, ¿no? En el sistema tecnológico. Entonces aquí estamos viendo cómo se produce este envío de la información, y si no está en la codificación, entonces el receptor no lo entendería. Entonces estos mismos fenómenos ocurren dentro del proceso de comunicaciones en la computadora. La sincronización es también un elemento importante, y es en el momento en el que se están generando, tiene que haber un control de flujo, si es que se requiere, tiene que haber un tiempo de respuesta. Yo necesito saber cuándo la persona o la computadora a la que le estoy transmitiendo la información, entonces tiene que estar con cierto espacio y cierto tiempo para que pueda llevarse a cabo todo el proceso, y también tiene que ver con el método de acceso al medio, que en redes tiene que ver con un par de protocolos, que es el Carrier Sense Multiple Access, Collision Detection CD, que esto es el que se utiliza en redes alámbricas, y el Carrier Sense Multiple Access CA, Collision Avoidance, CSMA CA, es el utilizado en las inalámbricas. Entonces aquí vemos cómo esta eh, puesta en común entre estos actores, que tienen que ver con la manera con la que se lleva a cabo esta transmisión de la información. Si no se ponen de acuerdo en los tiempos, pues no podría codificarse. Las opciones de entrega del mensaje pueden ser diferentes maneras. Cuando una persona, por ejemplo, hace una unidifusión, ¿sí? Entonces es cuando, por ejemplo, aquí esta maestra se estaría dirigiendo a un alumno. Ese es un unidifusión. En redes le diríamos un únicas, es cuando una computadora se comunica con otra de forma particular. Hay muchas, pero solamente dos están logrando comunicar. Otro proceso, que es la multidifusión, entonces sería a un grupo, ¿sí? Que en redes serían múlticas. Entonces no son a todos. No solamente es una, es más de uno, pero no son todos, es múlticas. Y el de broadcast, que es cuando estamos transmitiendo esto para todos. Entonces es cuando ella se refiere hacia todo el grupo, entonces aquí le decimos broadcast. Y es cuando una computadora se comunica con todas. Ya aquí en la computadora, pues lo habíamos dicho, ¿no? Otra vez, entonces en unidifusión es cuando una máquina se comunica con otra en particular. Multidifusión es cuando una máquina se comunica con muchas computadoras, pero no todas. Y broadcast es cuando una máquina se comunica con todas. Bien, los nodos es una acotación, nos vamos a referir a él con respecto a estos círculos y estas formas, ¿no? Con las que podemos representar esto mismo que acabamos de decir. Entonces, unidifusión es cuando tenemos una comunicación entre dos computadoras, dentro de toda la red solamente dos. Multidifusión es cuando va a un grupo, y broadcast o difusión es cuando va a todas. Vas a desarrollar este quiz, que es el quiz 3.1.12 sobre las reglas de los sistemas de comunicaciones. Y ahora vamos a platicar sobre protocolos. Los protocolos es la manera mediante la cual un par de computadoras, en este caso hablando de sistemas de comunicaciones, se logra comunicar y estar utilizando cierto programa. Dependiendo de la aplicación, va a ser el protocolo que vamos a usar. ¿Sí? Entonces tenemos una cantidad importante de protocolos, tenemos 16 bits para nombrar, para englobar todos los protocolos que se puedan emplear. ¿Sí? Los primeros 1024 son los bien conocidos, ahorita vamos a platicar de esto. Entonces los protocolos de comunicaciones, hay muchos protocolos, en este caso de comunicaciones, de red, y aquí estarían por ejemplo el TCP, el IP, el HTTP, DNS. Hay protocolos de seguridad en la red,
que sería por ejemplo el SSH, Secure Shell, por ejemplo, el SSL, Security Socket Layer, la capa de transporte, el TLS. ¿Sí? Tenemos protocolos de enrutamiento, por ejemplo RIP, EIGRP, OSPF, BGP, y tenemos protocolos de detección de servicios, que vendría siendo el DHCP, el DNS. ¿Sí? Los protocolos entonces sirven para poder indicarle a las computadoras, los routers son computadoras, cómo deben de proceder, cómo deben de desempeñarse, y debe de soportar algún tipo de aplicación. Entonces, en este ejercicio, en este ejemplo, estamos viendo cómo esta computadora está enviando un mensaje a través de una red utilizando un encabezado de IPv4. Entonces, este mensaje es enrutado a través de estos equipos y puede reenviar este mensaje porque entiende el encabezado de IPv4, lo envía hacia donde tenga que ser, y cuando llega a su destinatario puede ser entendido. Entonces, en todo este proceso aplican muchos protocolos. Los protocolos interaccionan entre sí y va a depender de cuál aplicación estemos utilizando, va a depender de eso, y se estarían utilizando varios protocolos, no solamente es uno, ¿sí? Sino que en este proceso normalmente intervienen varios. Sí, en este caso HTTP, si el punto es de que este es un servidor web y esta es una máquina con un browser, el protocolo que contiene esa información y que finalmente estamos empleando, la aplicación, o sea internet, es el HTTP, el protocolo, la Hypertext Transfer Protocol, puerto 80, pero a su vez está soportado en todos estos, en este caso por TCP, por IP y por Ethernet. Todo esto es necesario para que pueda desempeñarse este protocolo. Estos protocolos básicos, el Ethernet, IP y TCP o UDP, dependiendo del caso de la aplicación, son comunes a muchísimas aplicaciones, ¿no? Son estos necesarios, indispensables para que se logre la comunicación. Y una vez que la aplicación genera o maneja ese protocolo, entonces son soportados por todos los demás. Hay otro quiz, es el 324, sobre el dominio de los protocolos. Y ahora estaremos hablando de los suites, ¿no? De los conjuntos de protocolos. Entonces, dependiendo de la aplicación, vamos a estar utilizando diferentes tipos de protocolos. La capa física es la capa más baja, ¿verdad? Es a nivel de las comunicaciones. Si estamos hablando dentro de una misma red local, estamos hablando del cableado dentro de una determinada red local, y si estamos hablando de una comunicación a larga distancia, estamos hablando de que es físicamente más grande, pero esto soporta todos los demás hacia en la parte de arriba, en cuanto a que es soportado, maneja todos los protocolos que están en los que están basados, ¿no? Entonces, por un cable se puede transmitir todas las aplicaciones que en ese momento existen, inclusive aquellas que ni siquiera han nacido de la persona que va a desarrollar esa aplicación, el cable lo va a soportar. De tal manera de que esto es modular y nos permite que esto pueda seguir creciendo de una manera indeterminada. Los protocolos han tenido toda una evolución, y aquí estamos viendo diferentes niveles, comparándolo en este caso con el modelo TCP. El modelo TCP, a diferencia del modelo ISO-OSI, que es de 7, este es de 4 capas, el modelo TCP. Sintetiza las capas 7, 6 y 5 en la parte de aplicación, simplemente le llama aplicación, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando, dependiendo de la línea de protocolos, por ejemplo de TCP y IP, estamos hablando de que puede ser, por ejemplo, el HTTP, DNS, DHCP, FTP. Si estamos hablando de ISO, esta misma aplicación, entonces nos estamos refiriendo a aplicaciones como AXE, como ROSE, TRSE. Si estamos hablando de AppleTalk, que fue una tecnología que desarrolló Macintosh, pero que ya ahora está basado en Ethernet, estamos hablando de AFTP. Y si estamos hablando de Novel Network, que también ya desapareció, estamos hablando de NDS. Entonces es la aplicación. Hablando de transporte, los más usual es TCP o UDP. Regularmente le decimos TCP/IP, refiriéndonos como si fuera uno solo, pero realmente son dos protocolos. Y en la capa de transporte
en la capa 4 del modelo ISOSI, que aquí sería la segunda capa, es el Transmission Control Protocol o el User Datagram Protocol, ¿no? Es uno u otro. La diferencia, vamos a ver que el TCP es confiable y el UDP es rápido, pero no es confiable. Entonces hay algunas aplicaciones que por cuestiones de velocidad tienen que ser rápidas, no importa que no sean tan seguras, tan estables. Entonces ahí los vamos a transmitir por UDP, que es el caso cuando transmitimos voz sobre IP o video sobre IP. Y todas las otras aplicaciones serían por TCP. Hay raras aplicaciones que trabajan en una o en otra, pero casi todos son o uno u otro. En la misma capa de transporte, si nos estamos refiriendo al ISO, estamos hablando de TPO o TP1 o 2 o 3 o 4. Apple Talk, en lo que sería ATP o AEP, pero estos ya desaparecieron, lo mismo que el SPX, que sería equivalente en el Novel Network. Y en la capa 3, en la capa de Internet, en TCP estamos hablando de que podría ser el protocolo IPv4 o IPv6 o el ICMP para V4 o P6, todos los protocolos que tienen que ver con la parte de Internet. Aquí tenemos esto para el ISO y el ARP o el IPX, ¿sí?, de Novel Network. Básicamente los más importantes son sobre esta primera columna, y el acceso a red simplemente ya es el Ethernet. Entonces esto es básicamente lo más utilizado. El 97% de las redes ya trabajan precisamente de esta forma, todas las demás han desaparecido. Aquí vemos un ejemplo de cómo trabaja el modelo TCP/IP. La aplicación, que en este caso va a ser un HTTP, permite que una computadora se conecte con esta y establece una comunicación bidireccional para que una pregunte y la otra le conteste. La parte de transporte sería el TCP, el protocolo en este caso sería IP y el acceso a la red sería Ethernet. Entonces aquí estamos viendo cómo opera todo el proceso a través de este modelo. Aquí vemos el conjunto de TCP, todas las capas y todas las estructuras que ya lo maneja en la capa de aplicación. ¿Sí? Tenemos diferentes modelos en cuanto a diferentes partes, por ejemplo, de configuración de host o correo electrónico, o la transferencia de archivos, el FTP, o el servicio web, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, estamos utilizando con diferentes, estas son las aplicaciones y estos son los protocolos que se están utilizando en esta parte. En la capa de transporte, como ya lo habíamos visto, soporta o TCP o UDP. TCP está orientado a la conexión y es seguro, y UDP está orientado a la enlace sin conexión. Y en la capa de Internet tenemos, por ejemplo, V4, V6, NAT. En la mensajería, el ICMP versión 4, el ICMP versión 6, y por ejemplo en protocolos de enrutamiento, OSPF, IGRP, BGP, RIP, esos protocolos son los que están trabajando en esa parte. Y en la capa de acceso a la red, simplemente ya la resolución de nombres, por ejemplo la RP, o protocolos de acceso a datos, ¿no? Internet o WLAN. Dependiendo de esto sería la manera con la que estaríamos aplicando, ¿no? Entonces aquí en la capa de aplicación, estos son ejemplos de protocolos que pudieran estarse empleando en esta parte. En la capa de transporte, TCP/UDP. En la capa de Internet, ya V4, V6, NAT, ICMP4, ejemplos. Y en la capa de acceso, la ARP o ya propiamente la red Ethernet, ¿no? Aquí vemos el proceso de comunicaciones del TCP, en donde se estaría llevando a cabo la comunicación de una videoconferencia, por ejemplo, en este caso aquí de la computadora, el servidor web, el cual encapsula todos los datos para que puedan ser transmitidos a través de la red. Esos datos son transmitidos, observan este proceso, y eso se llama encapsulación. A cada capa, cada vez que baja de capa, se le agrega un encabezado. Entonces aquí se le agregó TCP, ahora se le va a agregar el encabezado de IP, y finalmente el de Ethernet, ¿no? Ethernet ya es la última parte en donde se le pone dos, observen, se le pone uno y el final, para que se sepa que entre esos dos viene precisamente el dato, porque esos datos, o tal como esto es transmitido a través de la red, y nosotros, si nosotros pusiéramos un osciloscopio en los cables, veríamos simplemente una transmisión de unos y ceros, no sabríamos dónde empieza uno y otro.
Las tarjetas de red son capaces de identificar cuándo empieza y cuándo termina un paquete para saber precisamente que después de este viene el siguiente, y el siguiente y el siguiente. De esa manera es como se logra el proceso a través de toda la red, y cuando llega del otro lado vamos a ver el proceso de desencapsulación. Llega el dato de este lado y la tarjeta de red del otro lado, entonces comienza a identificar todo esto, sabe cuándo empieza y cuándo acaba, y le comienza a quitar los encabezados para que pueda ser procesado cada capa. La capa 1 se comunica con la capa 1, la 2 con la 2, la 3 con la 3 y así sucesivamente, de tal manera que le va quitando los encabezados en cada una de las partes hasta que finalmente quedan los datos para que sea transmitido el dato original. Todo esto está ocurriendo cada vez que se transmite un datagrama, un frame a través de la red. Entonces imagínense la cantidad de procesos que tienen que estar llevando a cabo las computadoras para hacer toda una comunicación. No es suficiente con un solo paquete, de tal manera que cuando hacemos una videoconferencia, por ejemplo, la cantidad de datos que se está transmitiendo es muy intensa, muy frecuente. Un tercer quiz, el 336, perdón. Y ahora estaremos hablando sobre los estándares. Hay dos tipos, los estándares abiertos, los open, son como por ejemplo el IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IETF, la Internet Engineering Task Force, que es la organización que desarrolla estándares como, si ustedes quieren revisarlo, entonces hay que referirnos como RFC. Entonces RFC, por ejemplo, el número, por ejemplo, si tú quisieras saber sobre IP, entonces le pones en internet RFC espacio 1918 y te daría los datos correspondientes a todo el proyecto de lo que es IP. La IANA, que es la Internet Assigned Number Authority, que es la que organiza los números a nivel mundial con respecto a los dominios. La ICANN, que es la Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, que es la que asigna precisamente los bloques. La ITU, la TIA, la Telecommunication Industry Association. Entonces tenemos estándares abiertos que nos permiten tener certidumbre con respecto a la manera con la que pueden operar todas las cosas. Si un fabricante, por ejemplo, se quisiera desarrollar cable, entonces tiene que saber de la TIA, de la Telecommunication Industry Association, estándares, el calibre del alambre, la distancia, todos los detalles para que su cable opere dentro de la norma. Entonces son estándares abiertos. Tenemos estándares de Internet, en los cuales son organizaciones que tienen diferentes responsabilidades para promover y elaborar estándares para el protocolo TCP/IP. Entonces aquí vemos, por ejemplo, la Internet Society, la ISOC, de la cual dependen el Consejo de Arquitectura de Internet, la IAP, y dentro de él entonces tenemos la IETF, la Internet Engineering Task Force, las cuales generan grupos de trabajo dependiendo de la línea a la que se vayan a estar dedicando. Aquí vemos otro modelo de organización, por ejemplo la IANA, en la cual generan estos estándares con respecto a la manera con la que se va a estar manejando y trabajando la cuestión de los rangos de direcciones IPs. Por otro lado, tenemos organizaciones estándares para comunicación electrónica, como lo que habíamos comentado de la IEEE, que generan una serie de estándares. Aquí en nuestro estudio de la red, el que nos va a estar interesando es el proyecto 802. Dependiendo del punto, o sea, punto y algo, es el estudio en particular para ese estándar. Ethernet es el 802.3 y el 800.11 es todo Wi-Fi. Y así tenemos, ¿no?, el punto 1, 2, 3 hasta 16. Entonces, este es muy importante porque define estándares a nivel de proyectos de redes. Tenemos la Asociación de Industria Electrónica, la EIA, y de esto depende porque generan estándares relacionados con el cableado eléctrico, los conectores, los racks de 19 pulgadas que se utilizan para montar los equipos de red. Todo esto está estandarizado. Tenemos la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, la TIA, que desarrollan estándares de comunicaciones de diferentes partes. Por ejemplo, radio, torres de telefonía móvil, dispositivos de voz sobre IP, comunicaciones satelitales, ¿de acuerdo? Y tenemos el sector de normalización de las telecomunicaciones
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se abrevia la UITT, y son organismos de estandarización de comunicaciones más grandes y antiguos. Definen estándares para la comprensión de video, televisión, de protocolos de internet, por ejemplo IPTV, y comunicaciones de banda ancha. Entonces generan estándares para poder transmitir todo esto. Tenemos un laboratorio que consiste en la investigación de estándares. Aquí de lo que se trata es que veas cuáles son esos estándares precisamente, y sobre todo que te comiences a familiarizar. Todo esto son muy importantes tenerlos dentro del concepto para saber qué estándar rige qué cosa. Otro quiz que es el 345. Y vamos a ver los beneficios del uso del modelo de capas. La ventaja de esto consiste en que esto lo hace modular y permite que pueda ser utilizado tanto a nivel mundial y que diferentes aplicaciones puedan estarse beneficiando de esta estructura. Aquí estamos observando diferentes estructuras. Por ejemplo, de este lado el modelo OSI, que es de 7 capas, habíamos comentado, y tenemos el modelo TCP, que es de 4. Entonces aquí podemos contrastarlo para ubicar que la capa de aplicación del modelo TCP conjunta lo que viene a ser la capa 7, 6 y 5. La capa de aplicación, presentación y sesión simplemente es una sola desde el punto de vista del modelo TCP. El modelo TCP es más acercado a la realidad de cómo trabajan las redes, pero el modelo ISO-OSI también es muy utilizado por el tema de la cuestión de la explicación. Es más académico el modelo OSI. Aquí vemos precisamente esto. La capa de transporte es la única que se llama exactamente igual y hace exactamente lo mismo, ¿sí?, entre ambos modelos, y aquí estamos hablando de TCP o UDP. La capa de red hace lo mismo que la capa de internet, se llaman diferentes pero hacen lo mismo, ¿no? Entonces en la capa de red, el modelo ISOCI, la capa 3, estamos hablando de IPv4, IPv6 y CMP. La capa de enlace de datos y la capa física nuevamente son concentradas en una sola capa que se llama capa de acceso. Y aquí tenemos Ethernet, WLAN, SONET, SDH. ¿Sí? Son las diferentes protocolos que trabajan en la capa física. Bien, acabamos de ver, y para referenciar o para ampliar un poco más el tema, lo que hace la capa de aplicación, la capa 7, son los protocolos de las aplicaciones que finalmente se están utilizando. La capa de presentación convierte a una forma universal los datos para que sean transmitidos. Y entonces aquí estamos viendo que en la capa de presentación, ejemplos de la capa de presentación sería GIF, ASCII, JPG, MP3, ¿sí? De tal manera que lo va a pasar a un formato universal para que ese contenido sea transmitido a través de la red, y esto nos permite que podamos tener intercomunicación entre computadoras de diferentes sistemas operativos, diferentes aplicaciones. Eso es maravilloso para que podamos tener la comunicación a nivel mundial. La capa de sesión lo que hace es iniciar, mantener y terminar un diálogo entre un par de computadoras, a pesar de que son muchas comunicándose casi de manera simultánea. Lo hace realmente uno a la vez. La capa de transporte, ya dijimos que sirve para segmentar, transferir y volver a montar los datos para las comunicaciones individuales entre el final, y aquí ejemplos de la capa de transporte es TCP o UDP. La capa 3, la capa de red, nos da información de servicios para poder intercambiar las piezas individuales a través de la red entre los dispositivos finales identificados, y ejemplos de dispositivos como tal son los enrutadores o los switches capa 3, y ejemplos de protocolos es el TCP, el IP o el IPv6. En la capa de enlace de datos, la capa 2, son los protocolos de la capa de este nivel que describen métodos para intercambiar datos, tramas entre dispositivos a través de un medio común, y ejemplos de un dispositivo de capa 2 son tarjetas de red, switches, bridges. Finalmente la capa física, la capa 1, es el ejemplo de esto,
son los cables o las fibras ópticas o cables coaxiales, y son los protocolos de la capa que describen los componentes mecánicos, eléctricos, funcionales y de procedimiento para activar, mantener y desactivar conexiones físicas. Eso es lo que hace la capa 1. El modelo TCP, ya comentamos que es de 4, y ya también concentramos o vimos cómo se diferencian o cómo se manejan estos estándares, digamos, comparándolos para que puedan ser operables. Aquí vemos precisamente esta comparación, ya la habíamos realizado y concentra, ¿verdad?, algunos de estos ejemplos con respecto a la manera con la que lo hace. Hay una tarea de investigación sobre el modelo TCP y OSI. Es una diferencia entre ellos y es la práctica 355. La encapsulación es el proceso cuando el dato fluye de arriba para abajo y se le va agregando precisamente esos encabezados. Cada capa le agrega un encabezado y permite que esto sea modular y que esto pueda operar inclusive a diferentes velocidades, porque es el mismo algoritmo, y esto es muy útil para poder lograr la comunicación entre los extremos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se lleva a cabo esa segmentación en que diferentes datos son transmitidos por el mismo canal de comunicaciones, pero en el proceso de multiplexión, por el mismo cable podemos estar mandando diferentes elementos de diferentes lados, ¿no? Entonces aquí estamos viendo cómo este canal de comunicaciones permite que a veces transmita uno y a veces transmita otro, ¿verdad? Entonces nos permite que podamos tener una forma muy eficiente de estar empleando la misma infraestructura para diferentes datos. ¿Cómo lo hace? A través de la secuenciación. Entonces los datos que son transmitidos de un mismo origen, cuando es transmitido, cada uno de ellos tiene una forma con la que puede ser identificable. Evidentemente, la manera con la que lo hace es a través de la dirección de origen y dirección de destino, de tal manera que cuando venga el dato de reversa se sepa quién es el destino, y en ese caso se invierten los datos, los puestos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que ese es el origen y ese es el destino, el servidor, y cuando el servidor responde, ahora él es el origen y la máquina a la cual le transmite esa información ahora es el destino, los invierte, de manera que es posible que podamos tener este proceso de multiplexión. Las unidades de datos de los protocolos, es muy importante este tema que viene siendo los Protocol Data Units, los PDU, que manejan diferentes conceptos con respecto al nivel de la capa. Entonces, el Protocol Data Unit de la capa de datos son precisamente datos, es la información directamente de la aplicación. El PDU de la capa de 2 es el segmento, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando, por ejemplo, si nos referimos con respecto al modelo TCP, es la capa de segmento, o si nos referimos al modelo ISOSI es la capa 4. Entonces los datos se segmentan, y aquí estamos hablando de TCP o UDP. En la siguiente capa, cuando viene el proceso de encapsulación, o sea, de arriba para abajo, los segmentos ahora se empaquetan, que sería el equivalente en la capa 3 del modelo ISOSI, y tiene una forma con la que es dividido esta parte, y ahora se empaquetan, y finalmente se transmite a través de bits, ¿no? Cuando se generan los datos, y observen que aquí es cuando le ponemos dos encabezados, ¿no? De tal manera que sabe hacia dónde, origen, destino, o sea, dentro del mismo paquete, y cuándo empieza y cuándo termina, porque ya dijimos que después del siguiente espacio, el momento en donde este encabezado se transmite, sigue el siguiente y el siguiente y el siguiente, de tal manera que es posible mediante este algoritmo poder transmitir diferentes datos por el mismo cable, inclusive viniendo de diferente lugar. Vemos ahora aquí un ejemplo de encapsulación en donde
observamos cómo este servidor está transmitiendo una información de internet, el cual es el dato, y como lo comentamos hace un momento, se va agregando diferentes encabezados dependiendo de la capa con la que se transmite, hasta que finalmente se le agregan dos encabezados en la capa 2 para que pueda ser transmitido a través de la red y pase por el proceso de desencapsulación, como lo dijimos hace un momento. Aquí ya habíamos dicho esta parte del proceso de desencapsulación. Otro quiz que es el 365. Ahora vamos a hablar de direcciones. Las direcciones es la manera con la que vamos a poder distinguir entre dos computadoras. Tenemos una dirección física, que es la dirección que está relacionada, está enraizada en la tarjeta de red, y a esta nos vamos a referir como la dirección MAC. Tenemos también la dirección de datos, de enlace de datos, que son las direcciones físicas de origen y destino. Tenemos la dirección de red, que es las direcciones de red lógica y de origen y destino. Tenemos la parte de transporte, que son los números de proceso de destino. O sea, aquí estamos hablando de puertos, y los puertos está relacionado con el protocolo con el que está trabajando. Entonces, por ejemplo, en puerto 80, por ahí se transmite el HTTP. Por el puerto 2021 se transmite el FTP, y así sucesivamente. Y finalmente tenemos en las capas superiores cómo los datos son codificados dependiendo de la aplicación. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo este origen y destino es transmitido a través de esta red. Aquí vemos la dirección de origen, la cual se encapsula, se transmite a través de diferentes redes hasta que llega a su destino, y como sabe precisamente quién lo originó, podemos hacer el proceso inverso y regresar. De tal manera que es posible lograr este proceso de comunicaciones. Tenemos los dispositivos en la misma red, y aquí vemos cómo genera esos espacios precisamente para que pueda saber cuándo empieza y cuándo acaba cada uno de ellos. Entonces, cuando esta máquina transmite su origen, no son esos números, no se manejan de esta forma, pero están expresados de esa manera aquí para que se pueda entender el proceso. Entonces tenemos el destino, el origen, a nivel de capa 2, o sea, a nivel de direcciones físicas, que son de 48 bits, y aquí vemos el origen y el destino ahora en capa 3, es decir, en IP. Y sabemos, todo esto se encapsula de tal manera que es transmitido a través de la red, y de esa forma se sabe cuándo y cómo poder regresar. Las funciones de las direcciones en la capa de enlace de datos en la misma red trabaja de esa forma, ¿sí? De tal manera que se sabe cuál es el origen y el destino, y entonces el switch interviene para que pueda dirigir el dato hacia el puerto correspondiente, el puerto ya físico, no me estoy refiriendo a puerto lógico, para que pueda transmitirse, y después hace la inversión de origen y destino para que pueda llegar el dato hasta su dispositivo final. Los dispositivos de una red remota son funciones de las direcciones de red y de las direcciones de la capa de enlace de datos cuando un dispositivo se comunica con un otro en una red remota. En este ejemplo tenemos un cliente, por ejemplo en la PC1, que se comunica con un servidor del lado de la misma red. Las funciones de direcciones de la capa de red hace este mismo proceso, y vean ahora cómo es posible que se pueda llevar a cabo esta comunicación no solamente dentro de la misma red, sino que esta máquina se quiere conectar hasta un servidor que está en otra parte, y entonces interviene el proceso de enrutamiento. Entonces sabe precisamente cuál es el proceso que tiene que llevar hasta que llegue a su destino, y permite operar, permite comunicarse. El rol de acceso a los datos de las direcciones de la capa de vínculo de datos tiene que ver con diferentes redes, y se sabe cuándo es el origen y cuándo es el destino, para saber, y como habíamos dicho, invertir el proceso para que pueda llevarse a cabo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se lleva a cabo el proceso de un host a un router, la dirección de origen y destino. Ahora estamos viendo cómo se hace de un router a un router, y finalmente vemos en este ejemplo cómo se llevaría a cabo del router al servidor, va por partes.
y después el dato viene en proceso inverso. Bien, como práctica vas a hacer la instalación de Wireshark, que sirve para que podamos identificar los paquetes que están corriendo dentro de la red local. Este programa es muy importante, es muy interesante, porque nos va a permitir identificar precisamente los datos que están corriendo dentro de la red. Entonces estamos hablando de la práctica 379 para identificar y para instalar el Wireshark. También estaremos haciendo la práctica 3710 correspondiente al uso del Wireshark. Entonces la práctica anterior se instaló y en esta parte lo que vamos a hacer es ejecutarlo dentro de nuestra red local siguiendo este protocolo, esta práctica para identificar precisamente los datos que están corriendo dentro de nuestra red local para que estemos conscientes y para que comencemos a identificar esta parte. Finalmente el quiz 3710 y hemos terminado esta unidad.